Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis una congregación religiosa de la misma forma, porque lo que voy a contaros no es solo sobre fe, queridos míos, es sobre cómo la fe mal entendida puede convertirse en el arma más letal que existe, una bala que no mata el cuerpo, sino el alma, una condena que no viene del cielo, sino de hombres que se creen dioses en la tierra. Mi nombre es Andrea Morales, tengo 54 años, y durante 32 años fui una testiga de Jehová devota, fiel, obediente, creía que servía a Dios con todo mi corazón, pero hoy, mirando hacia atrás desde esta habitación vacía donde antes dormía mi hijo, me pregunto si realmente servía a Dios, o si servía a hombres que jugaban a ser Dios. Vivo en Guadalajara, México, en una casa que antes estaba llena de risas, de estudios bíblicos, de hermanos de la congregación que venían a visitarnos. Una casa que ahora está tan silenciosa que puedo escuchar el eco de mis propios pensamientos. Y esos pensamientos, queridas almas, son un tormento constante. ¿Sabéis lo que es despertar cada mañana y recordar que vuestro hijo ya no está? ¿Sabéis lo que es abrir la puerta de su habitación y encontrar solo vacío donde antes había vida, sueños, esperanza? Yo lo sé, y si me quedáis hasta el final de esta historia, entenderéis por qué decidí romper mi silencio después de 3 años. Porque hay secretos que matan más que las balas, queridos míos, y hay verdades que duelen tanto que preferimos enterrarlas en lo más profundo de nuestros corazones. Pero yo ya no puedo más, ya no puedo cargar sola con este peso. Mi hijo Alejandro tenía 28 años cuando decidió que ya no podía seguir viviendo. 28 años de una vida que debería haber estado apenas comenzando. 28 años de un joven brillante, sensible, lleno de preguntas que nadie quería responder. 28 años que terminaron en una decisión que me persigue cada segundo de cada día. ¿Y sabéis qué es lo más cruel de todo esto? Que no fue una enfermedad lo que se lo llevó, no fue un accidente, no fue el destino caprichoso, fue el rechazo, fue el abandono, fue la desintegración sistemática de su autoestima, de su identidad, de su razón de ser. Fue la expulsión de lo único que había conocido como hogar espiritual desde que nació. Dadme un corazón en los comentarios si habéis sentido alguna vez el dolor de perder algo más valioso que la propia vida. Suscribiros a este canal porque voy a contaros historias que necesitan ser contadas, verdades que necesitan ser dichas, aunque duelan como cuchillos en el alma. Me llamo Andrea Morales, pero podéis llamarme simplemente Andrea, o incluso hermana. Andrea, como me decían en la congregación durante tantos años. Tengo 54 años, aunque siento que he vivido 150. Nací y crecí aquí en Guadalajara, en el mismo barrio donde ahora vivo sola, rodeada de recuerdos que a veces me abrazan y otras veces me asfixian. Mi historia con los testigos de Jehová comenzó cuando tenía apenas 8 años. Mi madre, que en paz descanse, era una mujer profundamente religiosa que buscaba respuestas después de la muerte de mi padre en un accidente de trabajo. Cuando llegaron a nuestra puerta 2 hermanas con sus Biblias, sus sonrisas cálidas y sus promesas de un paraíso donde volveríamos a ver a nuestros seres queridos, mi madre las recibió como si fueran ángeles enviados del cielo. Recuerdo perfectamente ese día. Era un martes por la tarde, y yo estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Olía a frijoles refritos y tortillas recién hechas. Mi madre llevaba su delantal azul con flores amarillas, ese que siempre usaba para cocinar. Cuando tocaron la puerta, ella se limpió las manos en el delantal y fue a abrir con esa curiosidad natural que siempre la caracterizó. Buenos días, señora. Somos testigos de Jehová y nos gustaría compartir con usted un mensaje de esperanza de la Biblia. Esas palabras cambiaron el curso de nuestras vidas para siempre. Mi madre las invitó a pasar. Les sirvió café en sus tazas favoritas, esas de porcelana blanca con ribetes dorados que guardaba para las ocasiones especiales. Y durante 2 horas escuchamos hablar del reino de Dios, de la resurrección,
de un mundo nuevo donde no habría más muerte, ni dolor, ni llanto, para una viuda joven con una niña pequeña, criando sola en los años 80 en México. Esas promesas sonaban como música celestial, y así comenzó nuestra nueva vida como testigos de Jehová. Estudios bíblicos 2 veces por semana, reuniones los martes, jueves y domingos, asambleas regionales, congresos de distrito. Toda nuestra existencia giraba alrededor de la organización, y yo crecí en ese ambiente. Crecí creyendo que éramos el pueblo elegido de Dios, que teníamos la verdad absoluta, que el resto del mundo estaba perdido en la oscuridad espiritual y que nosotros teníamos la luz. Crecí creyendo que obedecer a los ancianos era obedecer a Dios, que cuestionar la organización era cuestionar al mismo Jehová. A los 22 años me casé con Roberto, un hermano ministerial de otra congregación. Era un hombre bueno, trabajador, devoto. Nos conocimos en un congreso de circuito en 1990. Él me vio durante una representación en la escuela del ministerio teocrático, y después me buscó para felicitarme. 6 meses después nos casamos en el Salón del Reino, con una ceremonia sencilla pero llena de alegría y esperanza. Queridos míos, ¿conocéis esa sensación de creer que tenéis toda la vida resuelta? Esa certeza de que seguís el camino correcto, que vuestras decisiones están bendecidas por Dios, que el futuro es brillante y seguro. Yo la conocía muy bien, la viví durante años, y quizás por eso el despertar fue tan brutal, tan devastador. Nuestra vida como familia de testigos de Jehová era, en apariencia, perfecta. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en la colonia moderna, con 2 recámaras, un pequeño jardín donde cultivaba rosas y geranios, y una sala que transformábamos cada martes en el pequeño salón de reuniones para nuestro grupo de estudio bíblico familiar. Alejandro nació en 1992, un bebé hermoso de ojos grandes y negros como los de su padre, pero con mi nariz respingada, y mi sonrisa fácil. Desde que llegó a nuestras vidas, supimos que era especial. No solo porque era nuestro único hijo, después de él no pude tener más bebés, sino porque tenía una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias. A los 3 años ya sabía de memoria varios versículos bíblicos. A los 5 recitaba perfectamente las respuestas del libro de estudio, mi libro de historias bíblicas. A los 8 años daba sus primeros comentarios en las reuniones de la congregación, con esa vocecita clara que hacía sonreír a todos. Los hermanos, ese niño va a ser un precursor especial, decían los ancianos. Ese niño tiene el espíritu de Jehová, susurraban las hermanas, y nosotros, Roberto y yo, nos sentíamos tan orgullosos, tan bendecidos. Teníamos al Hijo perfecto en la religión perfecta, llevando la vida perfecta. Alejandro nunca faltaba a las reuniones, nunca protestaba cuando tenía que levantarse temprano los sábados para la predicación de casa en casa, nunca cuestionaba las reglas o las doctrinas. Nuestra rutina era sagrada, queridos míos. Lunes por la noche, estudio familiar. Martes, reunión en el Salón del Reino. Miércoles, noche libre, pero usualmente organizábamos estudios bíblicos con personas interesadas. Jueves, reunión en el Salón del Reino otra vez. Viernes, noche de preparación para la predicación. Del sábado, servicio del campo de 9 a 12 p.m. Domingo, reunión pública y estudio de la atalaya. ¿Os dais cuenta? 6 de 7 días de la semana estaban dedicados completamente a la organización, y el 7º día lo usábamos para descansar y prepararnos para la semana siguiente de actividades teocráticas. No había tiempo para otras cosas. No había espacio para dudas, para preguntas incómodas, para explorar otros caminos. La casa siempre olía a café recién hecho durante los estudios bíblicos, y a las tortillas que preparaba para los hermanos que venían a acompañarnos. En la sala teníamos una gran biblioteca teocrática, todas las publicaciones de la Sociedad Watchtower perfectamente organizadas por año y por tipo. La atalaya, Despertad, libros de estudio, anuarios, folletos.
Alejandro crecía rodeado de esa literatura. Sus juguetes preferidos no eran los típicos cochecitos o soldaditos, sino las figuritas de personajes bíblicos que la organización publicaba en sus revistas. Jugaba a ser Moisés, a ser David, a ser Jesús. Sus amigos eran exclusivamente hijos de testigos de Jehová. Su mundo, como el nuestro, estaba perfectamente delimitado por los muros invisibles pero impenetrables de la organización. ¿Y sabéis qué? Queridos míos, éramos felices, o al menos creíamos serlo. Esa certeza absoluta de estar en la verdad, de formar parte del pueblo elegido de Dios, de tener asegurada la vida eterna en el paraíso terrenal. Esa certeza era como una droga que nos mantenía en un estado constante de euforia espiritual y superioridad moral. Los primeros signos de que algo estaba cambiando aparecieron cuando Alejandro cumplió 15 años. Eran señales tan sutiles que al principio las interpreté como parte normal de la adolescencia, un joven que comienza a hacerse preguntas, que busca su lugar en el mundo, que quiere entender mejor las cosas. Nada alarmante, pensaba yo, pero había algo diferente en sus preguntas. No eran las típicas dudas adolescentes sobre qué estudiar o qué hacer con su vida. Eran preguntas más profundas, más incómodas. Mamá, me decía mientras preparábamos la cena, ¿por qué Jehová permitió que murieran todos los niños en el diluvio? ¿Los bebés también eran malvados? O durante nuestros estudios familiares de los lunes por la noche, papá, si Jehová puede leer los corazones, ¿por qué necesita que demostremos nuestra fe a través de obras? ¿No sabe ya lo que hay en nuestros corazones? Roberto respondía, con paciencia al principio, citando las publicaciones, explicando que no debíamos cuestionar los propósitos de Jehová, que confiáramos en la organización que él había establecido en la tierra. Pero yo notaba una pequeña arruga de preocupación en su frente cada vez que Alejandro hacía estas preguntas. Es normal, me consolaba a mí misma, es un joven inteligente, es bueno que piense, que analice, eso lo hará un testigo más fuerte, pero las preguntas se volvían más frecuentes y más específicas. Alejandro comenzó a investigar por su cuenta, a leer material que no provenía de la organización. Un día lo encontré en su habitación con un libro sobre la historia de las religiones que había tomado prestado de la biblioteca de la escuela. Hijo, le dije suavemente, sentándome en su cama, ¿qué estás leyendo? Solo investigando. Mamá, quiero entender mejor nuestra fe, pero ya tenemos toda la verdad en nuestras publicaciones, mi amor. ¿Para qué necesitas buscar en otras fuentes? Se quedó callado por un momento, y luego me miró con esos ojos negros tan serios, tan llenos de una tristeza que no supe interpretar en ese momento. Mamá, ¿no crees que Jehová nos dio una mente para usarla? ¿No crees que si nuestra religión es la verdad, debería poder resistir cualquier examen? Esas palabras me helaron la sangre, queridos míos, no porque fueran incorrectas, sino porque sonaban peligrosamente similares a las cosas que decían los apóstatas, esas personas que habían abandonado la verdad y ahora trataban de desviar a otros del camino correcto. Esa noche, después de que Alejandro se durmiera, Roberto y yo hablamos en susurros en nuestra habitación. Creo que debemos hablar con el hermano Martínez, dijo Roberto, refiriéndose al anciano coordinador de la congregación. Quizás Alejandro necesita más guía espiritual, pero es solo curiosidad adolescente, protesté, aunque en mi corazón comenzaba a formarse una pequeña semilla de miedo. Es un buen muchacho, nunca ha dado problemas. Los problemas espirituales son los más peligrosos, Andrea, son silenciosos. Crecen en la oscuridad hasta que es demasiado tarde. ¿Sabéis, queridos míos, cómo es vivir con miedo constante? No el miedo a ladrones o a accidentes, sino el miedo a que vuestra propia fe, vuestra propia verdad, sea cuestionada por la persona. ¿Qué más amáis en el mundo? Es un miedo que se instala en vuestro estómago como un tumor frío y pesado. Los meses siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos.
Cada conversación con Alejandro se convertía en un campo minado donde cualquier palabra podía explotar en nuestras caras. Las comidas familiares, que antes eran momentos de alegría y unión, se volvieron tensas y silenciosas. Alejandro había cumplido 16 años y se negó a bautizarse, a pesar de la presión constante de los ancianos de la congregación. No estoy listo, era su respuesta estándar. Necesito estar más seguro. ¿Seguro de qué? Era la pregunta que todos nos hacíamos, pero nadie se atrevía a verbalizar completamente. Las señales se multiplicaban como grietas en una pared, a punto de derrumbarse. Alejandro comenzó a faltar ocasionalmente a las reuniones, alegando dolor de cabeza o demasiada tarea de la escuela. Dejó de participar voluntariamente en los comentarios durante el estudio de la atalaya los domingos. Ya no pedía acompañarnos en la predicación de casa en casa los sábados. Tiene mucha tarea, le explicaba yo a las hermanas que preguntaban por él. Ya sabéis cómo son los estudios preparatorios. Quiere sacar buenas calificaciones para conseguir un buen trabajo y ser un mejor proveedor para su futura familia teocrática. Pero por dentro, queridos míos, por dentro yo estaba muriendo de preocupación, porque conocía a mi hijo mejor que nadie, y sabía que algo profundo estaba cambiando en él. Su sonrisa se había vuelto forzada, sus ojos habían perdido ese brillo de alegría y fe que siempre habían tenido. Una noche, alrededor de las 11, escuché ruidos en su habitación. Me levanté sigilosamente y me acerqué a su puerta. Estaba llorando. Mi hijo de 16 años, ese joven fuerte y aparentemente seguro de sí mismo, estaba llorando en silencio para que no lo escucháramos. Toqué suavemente la puerta. Alejandro, ¿estás bien? Mi amor, sí, mamá, solo estoy cansado. ¿Puedo pasar? Un silencio largo. Luego, mejor mañana. Sí, necesito dormir. Pero yo sabía que no estaba durmiendo. Sabía que estaba ahí, en la oscuridad, luchando con demonios que no podía nombrar, con preguntas que no podía hacer, con dudas que lo estaban carcomiendo por dentro. Al día siguiente, durante el desayuno, traté de acercarme a él. Hijo, sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Me miró por encima de su taza de café, con esos ojos que cada día se parecían más a los de un adulto y menos a los de mi niño. De cualquier cosa, mamá, incluso si te duele escucharlo. Mi corazón se saltó un latido, especialmente, si me duele escucharlo. Se quedó callado por un largo momento, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras. Mamá, ¿qué pasaría si yo no quisiera ser testigo de Jehová? El mundo se detuvo, el café se me enfrió en las manos, el reloj de la cocina siguió marcando los segundos, pero para mí el tiempo se había congelado en esa pregunta terrible, impensable. ¿Por qué dices eso? Mi amor, es solo una pregunta hipotética. No hay preguntas hipotéticas cuando se trata de la verdad de Jehová. Alejandro se levantó de la mesa, dejó su desayuno a medias, y se fue hacia su habitación sin decir una palabra más. Esa tarde llamé al hermano Martínez. El hermano Martínez llegó a nuestra casa un jueves. Por la tarde, después de la reunión, era un hombre de unos 50 años, corpulento, con una barba gris perfectamente recortada y una sonrisa que parecía pintada permanentemente en su rostro. Había sido anciano coordinador de nuestra congregación durante más de 10 años, y todos lo respetaban como un hombre de gran sabiduría espiritual. Hermana Andrea, hermano Roberto, nos saludó con esa voz profunda y autoritaria que usaba desde la plataforma durante las reuniones. Vengo porque me preocupa nuestro joven Alejandro. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde habíamos tenido tantos estudios bíblicos, donde habíamos recibido a tantos hermanos a lo largo de los años. Pero esa noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El muchacho ha estado muy callado en las reuniones, continuó el hermano Martínez, cruzando las manos sobre su Biblia,
y varios hermanos han notado su, digamos, falta de entusiasmo por la verdad. Roberto se movió incómodo en su silla. Sabemos que ha estado pasando por una etapa difícil, hermano Martínez. La adolescencia, ya sabe, pero es un buen muchacho. Nunca nos ha dado problemas reales. Hermano Roberto, la voz del anciano se volvió más seria. Los problemas espirituales son los más peligrosos, precisamente porque son silenciosos. Como el cáncer, cuando los síntomas se hacen visibles, ya es demasiado tarde. Esa palabra, cáncer, me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba comparando las dudas de mi hijo con una enfermedad mortal? ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Primero, necesito hablar con él, a solas. A veces los jóvenes se sienten más libres de expresar sus preocupaciones sin la presencia de los padres. Pero, hermana Andrea, me interrumpió suavemente, pero con firmeza, confía en la organización de Jehová, confía en los pastores, que él ha puesto para cuidar del rebaño. Cuando Alejandro llegó de la escuela, le explicamos que el hermano Martínez quería hablar con él. Vi cómo su rostro se endureció, como sus hombros se tensaron como si se preparara para una batalla. ¿Es obligatorio?, preguntó. Claro que no es obligatorio, respondió el hermano Martínez con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero, un joven sabio siempre busca la guía de los mayores más experimentados en la verdad. Se encerraron en el estudio durante más de 2 horas. Desde la cocina, donde Roberto y yo esperábamos en silencio, podíamos escuchar el murmullo de sus voces, pero no podíamos distinguir las palabras. De vez en cuando, la voz del hermano Martínez se elevaba un poco, tomando ese tono de reprensión suave pero firme que conocíamos bien de las reuniones. Cuando finalmente salieron, Alejandro tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. El hermano Martínez, por su parte, parecía preocupado. Hermanos, nos dijo después de que Alejandro se fue a su habitación, creo que tenemos un problema más serio de lo que pensaba. El joven ha estado expuesto alto. Influencias peligrosas. ¿Qué tipo de influencias?, preguntó Roberto. Literatura apóstata, sitios web que atacan la verdad, personas que están tratando de desviar su fe. Mi corazón se hundió. ¿Cómo era posible? Habíamos sido tan cuidadosos, tan vigilantes. ¿Qué podemos hacer? Por ahora, vigilancia estrecha, nada de internet sin supervisión, revisar sus libros, sus cuadernos, sus amistades. Hizo una pausa dramática. Quizás sea hora de considerar medidas más drásticas si las cosas no mejoran. No pregunté qué significaban esas medidas más drásticas. En mi corazón, ya lo sabía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome dónde habíamos fallado como padres. ¿Cómo era posible que nuestro hijo, criado en la verdad desde bebé, rodeado de amor y guía espiritual, hubiera caído en las garras de los apóstatas? Me levanté silenciosamente y caminé hasta la habitación de Alejandro. La puerta estaba cerrada, pero pude ver una luz tenue filtrándose por debajo. Estaba despierto, probablemente leyendo o haciendo qué. Exactamente, la duda me carcomía como ácido. ¿Realmente estaba leyendo material apóstata? ¿Había personas tratando de alejarle de la verdad? ¿Cómo había sido tan ciega para no darme cuenta? Los días siguientes fueron un infierno, queridos míos. Comencé a observar cada movimiento de Alejandro, cada expresión de su rostro, cada palabra que decía. Era como vivir con un extraño en mi propia casa, pero ese extraño era mi hijo, la persona que más amaba en el mundo. ¿Has terminado tu tarea?, le preguntaba cada tarde. Sí, mamá. ¿Qué materia? Historia. ¿De qué periodo? Una pausa, una mirada de irritación apenas disimulada. De la Revolución Mexicana. ¿Puedo ver tu cuaderno? ¿Por qué? Solo curiosidad maternal. Me enseñaba el cuaderno, pero yo sabía que había otros cuadernos, otros libros, otras fuentes de información que él mantenía ocultas.
y esa certeza me estaba volviendo loca. Comencé a revisar su habitación cuando él no estaba. Me sentía como una espía en mi propia casa, como una traidora violando la privacidad de mi hijo. Pero el hermano Martínez había sido claro: vigilancia estrecha. Encontré libros escondidos debajo del colchón, libros sobre filosofía, sobre historia, de las religiones, sobre pensamiento crítico. Nada obviamente apóstata, pero tampoco publicaciones aprobadas por la organización. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la escuela, encontré un cuaderno escondido en el fondo de su escritorio. Era un diario personal. Mi mano tembló mientras lo abría, sabiendo que estaba cruzando una línea que no debería cruzar, pero sin poder detenerme. Las páginas estaban llenas de preguntas. Páginas y páginas de preguntas que me rompieron el corazón. ¿Por qué la organización cambió la fecha del fin del mundo tantas veces? ¿Por qué dice que Jerusalén fue destruida en 607 Alto, calle, cuando todos los historiadores dicen que fue en 587 Alto, calle? ¿Por qué no podemos celebrar cumpleaños pero sí aniversarios de bodas? ¿Por qué no podemos recibir transfusiones de sangre pero sí podemos comer carne que todavía contiene sangre? Y luego, en una página separada, con una letra más temblorosa, como si hubiera llorado mientras escribía: ¿por qué siento que estoy viviendo una mentira? ¿Por qué todo el mundo parece feliz excepto yo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo simplemente creer sin cuestionar? ¿Por qué Jehová me hizo con una mente que no puede aceptar ciegamente lo que le enseñan? Y al final de esa página, una frase que me heló la sangre: a veces pienso que sería mejor no existir que vivir con estas dudas que me están matando por dentro. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas y me senté en su cama a llorar. Mi hijo estaba sufriendo, estaba muriendo espiritualmente, y yo no sabía cómo ayudarle. Peor aún, tenía miedo de que intentar ayudarle significara cuestionarlo todo en lo que había basado mi vida. Los siguientes meses fueron como vivir en una casa de cristal donde cada movimiento podía causar que todo se hiciera pedazos. Alejandro, que había cumplido ya 17 años, se había vuelto más reservado, más distante. Sus respuestas eran monosílabos, su participación en las actividades familiares era mínima, y su presencia en las reuniones de la congregación era física pero no espiritual. Yo había comenzado mi propia investigación secreta, queridos míos. Si mi hijo estaba siendo influenciado por apóstatas, necesitaba saber quiénes eran y cómo contactar con él. Comencé a revisar su teléfono cuando estaba en la ducha. Revisé su computadora cuando salía con amigos. Me convertí en una detective privada en mi propia casa, y encontré cosas, mensajes de texto con compañeros de la escuela donde discutían temas religiosos, búsquedas en internet sobre ex testigos de Jehová y crisis de fe, visitas a sitios web que yo sabía que estaban prohibidos para nosotros. Una noche, encontré un papel doblado en el bolsillo de sus jeans mientras lavaba la ropa. Era una dirección de correo electrónico anotada a mano, junto con las palabras reunión de apoyo jueves 7 p.m. Mi corazón se detuvo. ¿Reunión de apoyo para qué? ¿Para jóvenes que dudaban de su fe? ¿Para personas que querían abandonar la organización? Esa noche confronté a Roberto con mis descubrimientos. Extendí el papel sobre la mesa de la cocina como si fuera evidencia de un crimen. Mira esto, le dije con voz temblorosa. Roberto leyó la nota y su rostro se puso pálido. ¿Crees que? Creo que nuestro hijo está siendo arrastrado hacia la apostasía, murmuré, pronunciando esa palabra terrible que habíamos evitado durante tantos meses. Roberto se quedó callado por un largo tiempo, mirando fijamente el papel. Tenemos que hacer algo, dijo finalmente. No podemos permitir que se pierda. ¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer sin alejarlo más? Hablar con los ancianos otra vez. Esta vez necesitamos intervención seria. Al día siguiente, Roberto llamó al hermano Martínez y también al hermano Juárez, otro anciano de la congregación conocido por su firmeza en casos disciplinarios.
Les mostró la nota que había encontrado. Esto es más serio de lo que pensábamos, dijo el hermano Juárez, un hombre delgado y severo de unos 45 años. El joven no solo está dudando, está buscando activamente contacto con elementos subversivos. ¿Qué sugieren?, preguntó Roberto. Una reunión de comité judicial. Necesitamos determinar exactamente qué tan profundamente ha sido contaminado por el pensamiento apóstata. Un comité judicial. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía lo que eso significaba. Era el primer paso hacia la expulsión de la congregación. Pero, es solo un muchacho confundido, protesté débilmente. Quizás solo necesita más guía, más amor, más paciencia. El hermano Martínez me miró con ojos fríos. Hermana Andrea, el amor no siempre es permisivo. A veces amar significa aplicar disciplina firme. La organización de Jehová no puede permitir que elementos corruptos contaminen a la congregación. ¿Elementos corruptos? Es mi hijo, y por eso mismo debes desear que reciba la ayuda espiritual que necesita, incluso si esa ayuda es dolorosa. Esa noche, cuando Alejandro llegó de la escuela, Roberto le comunicó la decisión. Los hermanos quieren reunirse contigo mañana después de la escuela. Alejandro se quedó inmóvil por un momento. Luego, una sonrisa triste cruzó su rostro. ¿Ya? Veo. Así que finalmente llegamos a este punto. No tiene que ser algo negativo. Hijo, pueden ayudarte con tus dudas. Alejandro me miró directamente a los ojos, y por primera vez en meses vi no tristeza, sino algo más peligroso, resolución. Mamá, ¿realmente crees eso? No pude responder. La reunión del comité judicial se llevó a cabo un viernes por la noche en la sala trasera del Salón del Reino. Roberto y yo esperábamos en el carro en el estacionamiento, prohibidos de entrar pero incapaces de irnos. Eran las 7:30 de la noche y ya había oscurecido. Las ventanas del salón estaban iluminadas, pero no podíamos ver lo que sucedía adentro. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó Roberto por 10ª vez. 2 horas y media. 2 horas y media de interrogatorio. 2 horas y media donde 3 hombres mayores cuestionaban a mi hijo de 17 años sobre sus creencias más íntimas, sobre sus dudas más profundas, sobre los rincones más privados de su mente. Finalmente, a las 10:15 p.m., las puertas se abrieron. Alejandro salió primero, con la cabeza baja y los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. Detrás de él caminaban los 3 ancianos, el hermano Martínez, el hermano Juárez y el hermano Sánchez, que había venido de otra congregación para completar el comité. Nos acercamos rápidamente. El hermano Martínez levantó la mano para detenernos. Hermanos, necesitamos hablar con ustedes. A solas. Alejandro siguió caminando hacia el carro sin mirar atrás. Lo seguí con la mirada, notando por primera vez lo mucho que había crecido en los últimos meses, lo mucho que se parecía ya a un hombre joven en lugar del niño que había sido. Los ancianos nos llevaron de vuelta al salón. Siéntense, por favor, dijo el hermano Martínez con voz grave. ¿Qué pasó?, pregunté antes de que pudiera detenerme. Hermana Andrea, su hijo está en una condición espiritual muy peligrosa, comenzó el hermano Juárez. Durante la reunión, no solo admitió tener dudas sobre nuestras enseñanzas, sino que expresó abiertamente ideas que van contra la doctrina fundamental de la organización. ¿Qué tipo de ideas?, cuestionó la autoridad del cuerpo gobernante. Puso en duda la cronología bíblica que establece 1914 como el inicio de la presencia de Cristo. Expresó desacuerdo con nuestra posición sobre las transfusiones de sangre. Y hizo una pausa dramática. Cuando se le preguntó si creía que los testigos de Jehová tenían la verdad exclusiva, respondió que no estaba seguro. El mundo se detuvo. Roberto se puso pálido como un fantasma. Pero, ¿qué significa eso?, tartamudeé. Significa, intervino el hermano Sánchez, que su hijo está exhibiendo tendencias apóstatas claras. No está simplemente confundido.
o pasando por una crisis de fe temporal, está cuestionando activamente las bases mismas de nuestra religión. ¿Y qué van a hacer? Los tres ancianos se miraron entre sí. Le hemos dado una semana para reflexionar, dijo el hermano Martínez. Si en ese tiempo no muestra arrepentimiento genuino y disposición a aceptar completamente nuestras enseñanzas, tendremos que proceder con medidas disciplinarias más severas. No necesitaban decir cuáles eran esas medidas. Todos sabíamos. Mientras tanto, preguntó Roberto con voz ronca, mientras tanto, debe ser tratado como lo que es, alguien espiritualmente enfermo. Supervisen todo contacto que tenga con otros miembros de la congregación. No debe predicar, no debe dar comentarios en las reuniones, y definitivamente no debe interactuar con los jóvenes de la congregación. Era como si estuvieran hablando de un leproso, no de mi hijo. Cuando llegamos a casa, Alejandro ya estaba en su habitación con la puerta cerrada. Roberto tocó suavemente. Hijo, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar. Papá, por favor. Alejandro, solo queremos entender. Después de un largo silencio, la puerta se abrió. Mi hijo estaba parado ahí, y por primera vez vi en sus ojos algo que me destrozó: aceptación. La aceptación de alguien que ya había tomado una decisión. ¿Qué quieren saber?, preguntó con voz cansada. ¿Por qué? Hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Alejandro se sentó en su cama y nos miró con esa madurez prematura que habían adquirido. Sus ojos: no estoy haciendo nada, mamá. Solo soy honesto sobre lo que creo y lo que no creo, y no creo que una organización humana pueda afirmar tener la verdad absoluta sobre Dios. Pero hijo, nosotros, mamá, me interrumpió suavemente, tú realmente crees todo lo que enseñan. ¿Nunca has tenido ni una sola duda? La pregunta me golpeó como un rayo, porque la verdad, queridos míos, la verdad terrible y aterradora, era que sí había tenido dudas, pequeñas, secretas, enterradas tan profundamente que ni siquiera me permitía reconocerlas a mí misma, pero no pude responder, no pude ser tan valiente como mi hijo de 17 años. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Alejandro seguía yendo a la escuela, comía con nosotros, participaba en las conversaciones familiares básicas, pero era como si hubiera un muro invisible entre él y nosotros, un muro que se hacía más alto y más grueso cada día que pasaba. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierta escuchando los sonidos de la casa, tratando de determinar si Alejandro también estaba despierto, si también estaba sufriendo tanto como yo. A veces escuchaba música suave viniendo de su habitación, canciones que no reconocía, canciones que definitivamente no eran los cantos del reino que habíamos escuchado toda la vida. Roberto trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero yo podía ver cómo se desmoronaba por dentro. Durante las reuniones en el salón del reino, cuando otros hermanos preguntaban por Alejandro, Roberto respondía con frases vagas sobre problemas temporales de salud o mucho estrés en la escuela, pero los hermanos no eran tontos, sabían que algo grave estaba pasando, y comenzaron las visitas. Primera la hermana López, una mujer mayor que había conocido a Alejandro desde bebé. Llegó con un guiso y una sonrisa maternal. ¿Cómo está nuestro muchacho?, preguntó mientras ponía la comida en el refrigerador. Bien, hermana, solo, creciendo. He oído que ha estado un poco distante en las reuniones. Son cosas de la adolescencia. Me miró con esos ojos sabios que habían visto muchas crisis familiares a lo largo de los años. Hermana Andrea, si necesitas hablar, si necesitas apoyo, sabes que puedes contar conmigo. Pero, ¿cómo podía hablar? ¿Cómo podía admitir que mi hijo, el niño que había sido el orgullo de la congregación, estaba cuestionando todo en lo que habíamos basado nuestras vidas? Luego vino el hermano García, un anciano joven que había trabajado mucho con los jóvenes de la congregación. He notado que Alejandro ha estado muy callado, me dijo durante una visita pastoral. ¿Ha considerado la posibilidad de que esté
siendo influenciado por malas compañías en la escuela, siempre ha sido selectivo con sus amistades. Hermana, a veces los jóvenes más inteligentes son los más susceptibles a los engaños de Satanás. Su orgullo intelectual puede convertirse en su perdición. ¿Orgullo intelectual? ¿Eso era lo que veían en mi hijo? No podían entender que simplemente tenía preguntas genuinas, preocupaciones legítimas, pero no dije nada, solo asentí y prometí que vigilaría más de cerca. La congregación entera comenzó a tratarnos de manera diferente. No era nada obvio, nada que pudiera señalarse directamente como discriminación, pero las invitaciones a reuniones sociales disminuyeron. Las conversaciones casuales después de las reuniones se volvieron más breves y formales. Nos habíamos convertido en una familia marcada, una familia con problemas espirituales, y en medio de todo esto, yo estaba perdiendo la cabeza, queridos míos, porque por primera vez en mi vida adulta, comencé a hacer preguntas que nunca me había permitido hacer. Si mi hijo, criado en la verdad desde bebé, rodeado de amor y guía espiritual, había llegado a dudar tan profundamente, ¿era posible que tuviera razones válidas? Una noche, después de que Roberto se durmió, me levanté y fui a la computadora. Con manos temblorosas, escribí en el buscador, ex testigos de Jehová testimonios. Lo que encontré me destrozó y me iluminó al mismo tiempo. Historia tras historia de personas que habían pasado por lo mismo que estaba pasando Alejandro. Personas inteligentes, sinceras, que habían hecho preguntas legítimas y habían sido expulsadas por ello. Leí hasta las 4 de la mañana, llorando, en silencio frente a la pantalla, porque comencé a entender que mi hijo no estaba loco, no estaba siendo influenciado por apóstatas maliciosos, estaba siendo honesto consigo mismo de una manera que yo nunca había tenido el valor de ser. Y esa realización me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. El domingo llegó demasiado rápido. Era el día de la segunda reunión del comité judicial, el día en que Alejandro tendría que dar su respuesta final a los ancianos. Toda la semana había sido una cuenta regresiva hacia este momento terrible. Esa mañana, durante el desayuno, traté de hablar con él una última vez. Hijo, todavía hay tiempo, le dije mientras le servía sus huevos favoritos. Los hermanos están dispuestos a ser comprensivos si muestras arrepentimiento. Alejandro me miró con esos ojos negros que ya no eran los de un niño, sino los de un joven que había crecido demasiado rápido. ¿Arrepentimiento por qué, mamá? ¿Por tener dudas? ¿Por hacer preguntas? ¿Por usar la mente que supuestamente Dios me dio? ¿Por dudar de la organización de Jehová? ¿Y si la organización está equivocada en algunas cosas? ¿Y si los hombres que la dirigen son solo eso? ¿Hombres falibles que cometen errores? Alejandro, no digas esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué son ciertas? Roberto se levantó bruscamente de la mesa. Basta, no voy a permitir que hables así en esta casa. Alejandro se quedó callado por un momento. Luego, con una calma, ¿qué me heló la sangre? Dijo, tienes razón. Papá, esta es tu casa, y tienes derecho a decidir qué se puede decir aquí y qué no. La implicación era clara. Si esta casa no podía tolerar sus pensamientos, entonces quizás él no debería estar en esta casa. A las 7 p.m. llegamos al salón del reino. Esta vez, Alejandro caminó con la cabeza en alto, con una dignidad que me rompió el corazón. Sabía que había tomado su decisión, y sabía cuál era esa decisión. Roberto y yo esperamos en el estacionamiento otra vez, pero esta vez el tiempo se movía diferente. Cada minuto se sentía como una hora. Cada sonido me sobresaltaba. Cada vez que una puerta se abría en el edificio, mi corazón se aceleraba pensando que quizás ya habían terminado. 45 minutos después, las puertas se abrieron, pero esta vez no salió Alejandro primero, salieron los ancianos, con expresiones graves y profesionales. Detrás de ellos, caminando lentamente, venía mi hijo. El hermano Martínez se acercó a nosotros.
Hermanos, lamento informarles que Alejandro no ha mostrado arrepentimiento por sus ideas apóstatas. De hecho, las ha reafirmado con más fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto. Aunque todos sabíamos la respuesta, significa que, efectivo inmediatamente, Alejandro Morales será expulsado de la congregación por apostasía. Las palabras cayeron sobre mí como rocas. Expulsado, mi hijo, mi único hijo, había sido expulsado de la única comunidad que había conocido desde que nació. Pero, ¿hay algún proceso de apelación? Tartamudeé. Puede apelar la decisión si desea, pero basándose en lo que expresó esta noche, no creo que tenga intenciones de hacerlo. Miré a Alejandro, que estaba parado a unos metros de distancia, mirando hacia el cielo estrellado. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión de alivio. Alejandro, lo llamé suavemente, se acercó a nosotros, y por primera vez en meses, sexta una sonrisa genuina en su rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de liberación. Ya terminó, mamá. ¿Vas a apelar? No. ¿Por qué no? Porque sería mentir, y ya estoy cansado de mentir, de fingir, de pretender que creo cosas que no creo. Los ancianos se alejaron discretamente, dejándonos solos en el estacionamiento. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Alejandro con voz tranquila, ahora ustedes tienen que decidir si van a seguir siendo mis padres o si van a seguir las reglas de la organización, porque esas eran las reglas, queridos míos, las reglas terribles e inhumanas, que dictan que una vez que alguien es expulsado, los miembros de la congregación, incluyendo la familia, deben cortar todo contacto con esa persona. Es lo que llaman disciplina amorosa. ¿Puede haber algo menos amoroso que obligar a unos padres a elegir entre su hijo y su religión? Lo que siguió fueron los días más oscuros de mi existencia, queridos míos, porque la organización que había sido mi vida durante más de 30 años me estaba pidiendo que dejara de ser madre. Es temporal, me decía el hermano Martínez. Durante las visitas pastorales que se hicieron más frecuentes después de la expulsión de Alejandro, es disciplina amorosa diseñada para hacerle ver su error y regresar arrepentido. Pero ¿cómo puede ser amoroso no hablar con mi propio hijo? Hermana Andrea, piénselo de esta manera: si su hijo estuviera físicamente enfermo con una enfermedad contagiosa, ¿no lo aislaría para proteger al resto de la familia? La apostasía es una enfermedad espiritual aún más peligrosa, pero yo no podía verlo como una enfermedad. Veía a mi hijo, que seguía viviendo en nuestra casa pero que se había convertido en un fantasma. Llegaba de la escuela, se iba directo a su habitación, salía solo para comer comidas silenciosas donde nadie hablaba, donde el sonido de los cubiertos contra los platos era ensordecedor. Roberto trató de seguir las reglas al pie de la letra. No le dirigía la palabra a Alejandro a menos que fuera absolutamente necesario para asuntos domésticos. ¿Necesitas dinero para el almuerzo? ¿A qué hora llegas hoy? Conversaciones técnicas, desprovistas de cualquier calor paternal. Pero yo no podía apagar el instinto maternal que había definido mi identidad durante 18 años. Cuando Alejandro estaba enfermo, le llevaba sopa a su habitación. Cuando olvidaba su mochila, se la llevaba a la escuela. Cuando lo veía triste, me moría por abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Y él lo sabía. Sabía que yo estaba sufriendo tanto como él, quizás más. A veces me sorprendía mirándolo durante las comidas, y nuestros ojos se encontraban por un segundo antes de que yo desviara la mirada, aterrada de que Roberto notara. Una noche, mientras Roberto estaba en una reunión de ancianos, Alejandro y yo nos quedamos solos en casa. Él estaba lavando los platos después de la cena cuando se me rompió el corazón definitivamente. Mamá, me dijo sin voltear, sé que esto es difícil para ti. Alejandro, mi voz se quebró. Está bien, entiendo las reglas, entiendo,
¿Qué tienes que elegir entre la organización y yo? No es una elección fácil. Se volvió y me miró con una madurez que me destrozó. Pero ya elegiste, ¿verdad? No pude responder porque las lágrimas me impedían hablar. Está bien, repitió, de verdad está bien, no quiero que sufras por mi causa. Esa noche, después de que Roberto regresó de su reunión, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Roberto, no puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Tratar a mi hijo como si fuera un extraño, como si fuera mi enemigo. Roberto se quedó muy quieto. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Andrea, las reglas son claras. Al diablo con las reglas. Exploté. Es mi hijo. Al diablo con las reglas. Exploté. Es mi hijo. Es nuestro hijo. Y no voy a tratarlo como si fuera un leproso porque unos hombres en una oficina decidieron que sus preguntas eran peligrosas. Roberto se quedó pálido. Nunca me había escuchado hablar así. Nunca me había visto desafiar tan abiertamente a la organización. Andrea, ¿estás hablando como una apóstata? Terminé la frase por él. ¿Sabes qué, Roberto? Quizás lo soy, quizás. Cualquier madre que ama a su hijo más que a una organización religiosa es una apóstata según sus definiciones. No digas eso. Los hermanos ¿Podrían qué? ¿Expulsarme a mí también? ¿Y qué perdería exactamente? ¿Una congregación que me obliga a elegir entre mi fe y mi hijo? ¿Amigos que desaparecen en el momento en que más los necesito? ¿Una organización que llama a amor al abandono? Esa noche dormimos en silencio, cada uno en su lado de la cama, con un abismo entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, fui a la habitación de Alejandro, toqué la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Mi amor, la sorpresa en sus ojos cuando me escuchó llamarlo mi amor me partió el corazón. Hacía semanas que no usaba términos cariñosos con él. Claro, mamá, me senté en su cama, en el mismo lugar donde lo había arropado miles de noches. Cuando era pequeño, quiero que sepas algo, le dije, tomando sus manos entre las mías. Pase lo que pase con la organización, pase lo que pase con tu padre, pase lo que pase con cualquier cosa en este mundo, tú sigues siendo mi hijo, y yo sigo siendo tu madre. Eso nunca va a cambiar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mamá, no quiero que tengas problemas por mi culpa. Los únicos problemas que no podría soportar serían perderte a ti. Nos abrazamos por primera vez en meses, y en ese abrazo sentí que recuperaba una parte de mi alma que había estado muriendo lentamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, mi amor. ¿Tú realmente crees en todo lo que enseñan? ¿O solo tienes miedo de dudar? La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente había llegado, y por primera vez en mi vida adulta, decidí ser completamente honesta. Creo que he tenido miedo de mis propias preguntas durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de preguntas? Las mismas que tú, hijo, las mismas que tú. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa en nuestra casa. Roberto, que se había dado cuenta del cambio en mi actitud hacia Alejandro, comenzó a presionarme cada vez más. Los hermanos han notado que ya no participas igual en las reuniones, me dijo una noche después de la reunión del jueves. Estoy pasando por un momento difícil. Andrea, no puedes permitir que la rebelión de Alejandro te contagie. ¿Rebelión? ¿Así llamas a las preguntas honestas de tu hijo? Llamo rebelión a cuestionar la organización de Jehová. ¿Y si la organización está equivocada en algunas cosas? Roberto se detuvo en seco. Me miró como si fuera una extraña. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó con la mujer que se casó conmigo? ¿Con la hermana fiel que conocí? Sigo siendo la misma mujer, Roberto, solo que ahora estoy siendo honesta sobre lo que realmente pienso. Esto es culpa de Alejandro. Te está envenenando la mente. Alejandro no me está envenenando nada. Alejandro me está mostrando el valor de ser honesta conmigo misma. Esa fue la primera gran pelea que tuvimos en 25 años de matrimonio, y no sería la última. Una semana después,
El hermano Martínez pidió reunirse conmigo, a solas. Hermana, Andrea, varios hermanos han expresado preocupación por su actitud reciente. ¿Mi actitud hacia qué? Hacia las medidas disciplinarias aplicadas a su hijo. Se rumorea que está manteniendo contacto normal con él, a pesar de las instrucciones claras del comité judicial. ¿Rumorea quién? Eso no importa. Lo que importa es si los rumores son ciertos. Miré a ese hombre que había conocido durante años, que había estado en mi casa incontables veces, que había comido en mi mesa, que había jugado con mi hijo cuando era pequeño, y en sus ojos no sexta compasión ni comprensión, sino frialdad administrativa. Sí, dije finalmente, los rumores son ciertos. Hermana Andrea, eso es muy grave. Está socavando la autoridad del comité judicial y poniendo en peligro la pureza espiritual de la congregación. Estoy siendo madre de mi hijo. Su hijo ya no es parte de la congregación. Sus obligaciones espirituales ahora tienen prioridad sobre sus sentimientos maternales. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mis obligaciones espirituales tenían prioridad sobre mis sentimientos maternales. ¿Sabe qué, hermano Martínez? Creo que cualquier religión que me pida elegir entre Dios y mi hijo no viene de Dios. Su rostro se endureció. Hermana Andrea, creo que usted también necesita reflexionar seriamente sobre su condición espiritual. Esta conversación podría ser reportada al cuerpo de ancianos. Repórtela. Me levanté y caminé hacia la puerta. Hermana, Andrea, me detuvo antes de que saliera. Piénselo bien. Ha dedicado toda su vida a la verdad. ¿Realmente está dispuesta a tirarlo todo por la borda? Me volví y lo miré directamente a los ojos. Hermano Martínez, he dedicado toda mi vida a lo que creía que era la verdad, pero ahora me doy cuenta de que la verdad no teme a las preguntas. La verdad no exige obediencia ciega, y la verdad definitivamente no separa a las madres de sus hijos. Esa noche llegué a casa y les anuncié a Roberto y Alejandro mi decisión. Voy a dejar de asistir a las reuniones. Roberto se puso de pie tan rápido que tiró su silla. ¿Estás loca? No, Roberto, por primera vez en años, estoy cuerda. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa, admiración y terror. Mamá, no hagas esto por mí. No lo hago por ti, mi amor. Lo hago por mí, porque ya no puedo seguir fingiendo que creo en algo que exige que abandone a mi hijo. Lo que vino después fueron los 3 meses más difíciles de nuestras vidas, pero también los más honestos. Roberto, enfrentado con la elección entre la organización y su familia, eligió la organización. Se mudó a casa de su hermano y comenzó los trámites de divorcio. No puedo estar casado con una apóstata, me dijo el día que se fue, cargando sus maletas como si fueran los restos de nuestra vida juntos. Y yo no puedo estar casada con un hombre que eligió a una organización sobre su hijo, le respondí. Por primera vez en mi vida adulta, me quedé sola, pero no completamente sola. Tenía a Alejandro. Esos 3 meses fueron como una segunda adolescencia para ambos. Conversábamos durante horas sobre religión, sobre vida, sobre sueños, sobre miedos. Alejandro me enseñó a usar Internet correctamente, me mostró los sitios web donde había encontrado información sobre la historia de los testigos de Jehová que nunca nos habían enseñado. ¿Sabías, mamá, que la organización predijo el fin del mundo para 1975, y para 1925, y para 1914 originalmente? No, no lo sabía. ¿Sabías que muchas de sus doctrinas han cambiado completamente a lo largo de los años? ¿Qué cosas que antes eran verdades inmutables ahora se consideran luz antigua? Y poco a poco, mi mundo cuidadosamente construido se desmoronó, pero extrañamente, en lugar de sentirme perdida, me sentí liberada. Era como despertar de un sueño muy largo y muy convincente. Alejandro floreció durante esos meses. Comenzó a sonreír genuinamente otra vez. Hizo nuevos amigos en la escuela. Habló de sus planes para la universidad.
algo que antes habría sido impensable para un joven testigo de Jehová. Quiero estudiar psicología, mamá. Quiero ayudar a personas que han pasado por experiencias como la mía. Me parece perfecto. Mi amor, parecía que finalmente habíamos encontrado la paz. Parecía que lo peor había quedado atrás. Pero yo no sabía, queridos míos, no sabía que el daño ya estaba hecho. No sabía que 18 años de condicionamiento religioso, de culpa, de miedo al abandono divino, no se borran en 3 meses de libertad. Una noche de martes irónicamente, una noche que antes habríamos pasado en el salón del reino Alejandro, me abrazó antes de irse a dormir. Te amo, mamá, gracias por elegirme, te amo también, mi vida, siempre. Fue la última conversación que tuvimos. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré una nota en la mesa de la cocina, con letra temblorosa. Alejandro había escrito: mamá, perdóname, pensé que podía ser fuerte, pero las voces en mi cabeza no se callan. Dicen que soy un apóstata, dicen que voy a ser destruido en Armagedón, dicen que te estoy arrastrando conmigo, no puedo vivir con esta culpa, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuídate, lo encontré en su habitación. Mira, hijo, mi hermoso hijo de 18 años, había decidido que no podía seguir viviendo con el peso de la culpa religiosa que había cargado durante toda su vida. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, dijeron que no había sufrido, pero yo sabía que había sufrido durante años, en silencio, tratando de reconciliar su mente inquisitiva con una religión que prohibía las preguntas. En el funeral, al que asistieron solo 3 personas, yo, mi hermana que había abandonado la religión años antes, y un compañero de la escuela, me di cuenta de la terrible verdad. La organización que decía amar a mi hijo tanto que estaba dispuesta a expulsarlo para salvarlo, no había enviado ni una sola persona a despedirse de él, ni una sola persona, ni siquiera su padre. Han pasado 3 años desde que perdí a Alejandro, queridos míos, 3 años de terapia, de llanto, de rabia, de culpa, de preguntas sin respuesta, 3 años de aprender a vivir con un dolor que nunca desaparece completamente, pero que lentamente se vuelve más llevadero. ¿Sabéis lo que he aprendido en estos 3 años? He aprendido que el amor verdadero nunca exige que abandones a las personas que amas. He aprendido que cualquier organización que se interpone entre padres e hijos no puede venir de un Dios de amor. He aprendido que las preguntas no son enemigas de la fe, sino señales de una mente sana y curiosa. He aprendido que mi hijo no era un apóstata, era un joven valiente que se atrevió a pensar por sí mismo en un ambiente que castigaba el pensamiento independiente. He aprendido que yo tampoco soy una apóstata, soy una madre que amó a su hijo más que a una organización religiosa, y si eso me hace apóstata según sus definiciones, entonces acepto ese título con orgullo. Durante estos 3 años, he conocido a cientos de personas que han pasado por experiencias similares. Ex testigos de Jehová que fueron expulsados por hacer preguntas honestas, padres que perdieron a sus hijos por seguir reglas inhumanas, familias destrozadas por doctrinas que separan en lugar de unir, y también he conocido a personas que lograron salir antes de que fuera demasiado tarde, familias que se salvaron completas, jóvenes que encontraron la fuerza para cuestionar y para buscar respuestas fuera de los muros de la organización. ¿Y sabéis qué he descubierto? He descubierto que hay vida después de los testigos de Jehová. Hay amor, hay comunidad, hay propósito, hay esperanza. Mi hijo no pudo encontrar esa esperanza porque el daño psicológico era demasiado profundo. Pero vosotros, los que estáis escuchando esta historia, vosotros aún tenéis tiempo. Si sois jóvenes testigos de Jehová con dudas, quiero que sepáis algo: vuestras preguntas no os hacen malvados. Vuestra curiosidad no es pecado. Vuestra necesidad de entender no viene de Satanás, viene de la mente maravillosa que poseéis. Si sois padres de jóvenes con dudas, por favor,
no cometáis el error que yo cometí durante tanto tiempo. No elijáis una organización sobre vuestros hijos. No hay organización en el mundo que valga la pena perder a un hijo. Si sois miembros activos que estáis empezando a cuestionar, sabed que no estáis solos. Miles de personas han caminado este sendero antes que vosotros y han encontrado la fuerza para construir vidas llenas de significado y amor al otro lado. La verdad, queridos míos, la verdad real, no teme a las preguntas. La verdad no exige obediencia ciega, la verdad no separa familias, y la verdad definitivamente no conduce al suicidio a jóvenes brillantes cuyo único pecado fue pensar por sí mismos. En memoria de mi Alejandro, y de todos los Alejandros, que hemos perdido por culpa de doctrinas inhumanas, os pido que no tengáis miedo de dudar, no tengáis miedo de preguntar, no tengáis miedo de elegir el amor sobre el miedo, porque al final del día, lo único que realmente importa es el amor. Y el amor verdadero, el amor de verdad, nunca os pedirá que abandonéis a las personas que más amáis en el mundo. Queridas almas que habéis llegado hasta el final de esta historia, gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Sé que no ha sido fácil escuchar estas palabras, sé que muchos de vosotros habréis sentido ecos de vuestras propias experiencias en lo que he compartido. Si esta historia os ha tocado el corazón, si habéis sentido, aunque sea por un momento, la conexión con mi dolor y mi esperanza, os pido que dejéis un corazón en los comentarios, no por mí, sino por todos los Alejandros que ya no están con nosotros, y por todos los que aún pueden ser salvados. ¿Habéis pasado por algo similar? ¿Conocéis a alguien que esté luchando con dudas religiosas? ¿Sois padres enfrentando la posibilidad de perder a vuestros hijos por seguir reglas organizacionales? Contádmelo en los comentarios, queridos míos, porque vuestra historia importa, vuestro dolor importa, vuestra búsqueda de la verdad importa. Si sois ex testigos de Jehová, dejad un comentario diciendo Alejandro vive en mí para que otros sepan que no están solos en este camino. Si sois padres que habéis elegido a vuestros hijos sobre la organización, escribid el amor no abandona para dar esperanza a otros padres que están luchando con la misma decisión. Si sois jóvenes con dudas que necesitáis saber que está bien cuestionar, dejad las preguntas son válidas para que otros jóvenes vean que no están solos. Suscribíos a este canal, queridos míos, porque voy a seguir contando estas historias. Historias que duelen pero que necesitan ser contadas. Historias de pérdida pero también de esperanza. Historias de organizaciones que dividen, pero también de amor que trasciende cualquier barrera. Y por favor, compartid este video. Compartidlo no para lastimar a nadie, sino para plantar semillas de pensamiento crítico, para que algún padre, en algún lugar, elija a su hijo sobre una organización, para que algún joven, en algún lugar, sepa que está bien hacer preguntas, para que alguna familia, en algún lugar, pueda mantenerse unida a pesar de las diferencias de creencias. Mi Alejandro no pudo encontrar la salida a tiempo, pero quizás, solo quizás, su historia pueda iluminar el camino para que otros sí la encuentren. Recordad siempre, queridos míos, sois más valiosos que cualquier organización. Vuestros hijos son más importantes que cualquier doctrina, y el amor verdadero nunca, nunca os pedirá que elijáis entre la fe y la familia. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Habríais tenido el valor de elegir a vuestro hijo desde el principio, o habríais necesitado, como yo, perderlo para despertar? Dejádmelo saber en los comentarios, porque al compartir nuestras historias, al romper el silencio, al negarnos a ser cómplices del abandono institucionalizado, estamos honrando la memoria de todos los que ya no están con nosotros, y quizás, solo quizás, estamos salvando a los que aún pueden ser salvados. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por ser humanos en un mundo que a veces olvida lo que significa la humanidad. Hasta la próxima historia, queridos míos, y recordad, el amor siempre, siempre gana.
Al final, nos vemos en los comentarios.